Precios mínimos y excedentes. Como se ha visto antes, cuando el precio es fijado a un nivel menor del que resultaría por el juego de la oferta y la demanda, tiende a producirse mayor demanda y menor oferta, y, por consiguiente, escasez. De igual modo, cuando los precios se fijan por encima de los niveles del mercado libre tiende a producirse mayor oferta y menor demanda, y, por consiguiente, excedente. A pesar de lo simple que resulta este principio, muchas veces se pierde de vista en un remolino de hechos complejos y retórica política. Los programas de apoyo a los precios agrícolas son un ejemplo típico de imposición de precios mínimos por parte del Estado. Como generalmente ocurre, un problema real, pero pasajero lleva al establecimiento de programas gubernamentales que se mantienen vigentes mucho más allá del tiempo de duración del problema inicial que los provocó. Entre las muchas tragedias de la Gran Depresión en la década de 1930 destaca el hecho de que un gran número de campesinos estadounidenses, a través de la venta de sus cosechas, no podían conseguir el dinero suficiente para cubrir sus deudas. Los precios de los productos agrícolas cayeron de manera mucho más drástica que los precios de los insumos comprados por los campesinos. El ingreso por productos agrícolas cayó desde unos $6.000 millones en 1929 a $2.000 millones en 1932. Debido a que muchos campesinos perdieron sus granjas al no poder pagar las hipotecas y muchas familias pasaron grandes privaciones mientras luchaban por no perderlas, el gobierno federal intentó restablecer lo que llamó paridad entre la agricultura y otros sectores de la economía a través de la intervención para evitar que los precios agrícolas cayeran tan drásticamente. Esta intervención adquirió distintas formas. Un enfoque consistió en reducir por ley la cantidad de la producción de alimentos con la finalidad de evitar que la oferta provocara una caída de los precios por debajo del nivel fijado por el gobierno. Así, la oferta de cacahuetes y algodón fue restringida por ley. La oferta de frutos cítricos, nueces y muchos otros productos agrícolas fue regulada por cárteles locales de campesinos, respaldados por el poder del ministro de Agricultura de emitir órdenes de venta y enjuiciar a aquellos que violasen estas órdenes al producir y vender más de lo que les estaba permitido. Estas reglas se mantuvieron varias décadas después de que la pobreza de la Gran Depresión diera paso a la prosperidad del periodo tras la Segunda Guerra Mundial, y muchas de estas restricciones continúan vigentes hoy. Estos métodos indirectos para mantener los precios artificialmente altos fueron solo una cara de la moneda. El factor determinante para que los precios agrícolas pudiesen mantenerse artificialmente más altos de lo que estarían bajo la oferta y la demanda en un mercado libre fue que el gobierno se decidiera a comprar todo el excedente resultante por el control de precios. El gobierno hizo esto con productos agrícolas como el maíz, el arroz, el tabaco y el trigo, entre otros. Y muchos de estos programas continúan vigentes a día de hoy. Con el tiempo, estos programas terminan beneficiando a otros grupos diferentes al grupo que se quiere ayudar en un principio. Y estos nuevos beneficiarios hacen que sea políticamente difícil poner fin a estos programas, incluso mucho tiempo después de que las condiciones iniciales hayan cambiado. Y a pesar de que los beneficiarios iniciales constituyan ahora apenas un mínimo porcentaje de los grupos organizados políticamente para ejercer presión orientada a mantener la continuidad de estos programas. El control que fija un suelo, que impide que los precios bajen por debajo de un mínimo establecido, produce excedentes tan elevados como dramática es la escasez resultante del control de precios en forma de techos, que impiden que los precios suban por encima de un máximo. Por ejemplo, en apenas unos años, el gobierno federal de Estados Unidos compró más de un cuarto de todo el trigo producido en Estados Unidos y lo sacó del mercado, con la finalidad de mantener los precios a un nivel preestablecido. Durante la Gran Depresión en la década de 1930, los programas de apoyo a los precios agrícolas fueron la causa de que vastas cantidades de comida fuesen deliberadamente eliminadas en un momento en que la desnutrición era un problema serio en Estados Unidos y en el que se producían marchas de protesta contra el hambre en distintas ciudades del país. Por ejemplo, en 1933 el gobierno federal compró y eliminó 6 millones de cerdos.
Inmensas cantidades de productos agrícolas fueron enterrados, con la finalidad de retirarlos del mercado y mantener los precios al nivel fijado oficialmente, y vastas cantidades de leche fueron tiradas por la alcantarilla por la misma razón. Al mismo tiempo, muchos niños estadounidenses padecían enfermedades causadas por la desnutrición. Había un excedente de comida. Un excedente, al igual que una escasez, es un fenómeno provocado por los precios. Ello no equivale a que haya exceso en relación a la cantidad de personas. Durante la Gran Depresión, el excedente no implicaba que hubiera demasiada comida en relación a la población. La gente simplemente no tenía suficiente dinero para comprar todo lo que se producía a los precios artificialmente altos fijados por el gobierno. Una situación bastante parecida se produjo en la India a comienzos de este siglo, cuando hubo un excedente de trigo y arroz bajo programas estatales de apoyo a los precios. Según la revista Far Eastern Economic Review, el inventario público de alimentos en la India es el más alto de la historia, y para la próxima primavera se espera que crezca hasta la cifra exorbitante de 80 millones de toneladas, 4 veces más que la cantidad necesaria en caso de una emergencia nacional. Sin embargo, mientras todo ese trigo y arroz se mantienen almacenados, en algunos casos por años hasta que se pudren, millones de indios no tienen suficiente para comer. Un reportaje sobre la India en The New York Times narraba una historia muy similar bajo el título «En la India los pobres se mueren de hambre mientras el excedente de trigo se pudre». Este año, el excedente de trigo que el gobierno había comprado a los agricultores se pudrió en los campos del Punjab. De la misma forma, el excedente del año anterior quedó relegado al olvido, al igual que el de un año antes y el del año anterior a este. En el vecino Rajastán, situado más al sur, los aldeanos no tenían más que hojas hervidas para echarse al estómago o, como mucho, una especie de obleas de pan hecho con las semillas de la misma planta, pues el trigo era un lujo para ellos. El resultado de esta escasez fue dramático. 1 a 1, niños y adultos, 47 en total, perecieron por problemas de desnutrición. El excedente o exceso de comida en la India, donde la desnutrición continúa siendo un problema serio, puede parecer una contradicción en los términos. Sin embargo, los excedentes de alimentos bajo precios de suelo son tan reales como la escasez de viviendas bajo los precios de techo. En Estados Unidos, la gran cantidad de espacio de almacenamiento requerido para mantener cosechas excedentes fuera del mercado llevó, en una ocasión, a medidas tan desesperadas como fue el almacenamiento de productos agrícolas en buques de guerra en desuso, cuando, en tierra, los depósitos de almacenamiento ya estaban repletos. De lo contrario, el trigo estadounidense hubiera tenido que ser abandonado a la intemperie y acabarse pudriendo, como en la India. Una serie de cosechas extraordinarias en Estados Unidos podría conducir a que el gobierno federal tuviese más trigo almacenado que todo el producido por los campesinos estadounidenses a lo largo de todo un año. El año 2002, en la India, se informó que el gobierno estaba gastando más en el almacenamiento de su producción excedente que en agricultura, desarrollo rural, irrigación y control de inundaciones juntos. Esto constituye un ejemplo típico de la mala asignación de recursos escasos con usos alternativos, especialmente en un país pobre. Mientras el precio de mercado para el producto agrícola sujeto a control de precios se mantenga por encima del nivel en el cual el gobierno está jurídicamente obligado a comprarlo, el producto se venderá en el mercado al precio determinado por la oferta y la demanda. Sin embargo, siempre que haya un incremento suficiente de la cantidad producida o una reducción suficiente de la cantidad demandada, el precio resultante puede caer a un nivel en el cual el gobierno debe comprar lo que el mercado no desea. Por ejemplo, en 2007, mientras la leche en polvo se vendía en Estados Unidos a $2.20 la libra, esta se vendía en el mercado, pero, en 2008, una vez el precio cayó a 80 centavos de dólar la libra, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se encontró jurídicamente obligado a comprar alrededor de 112 millones de libras de leche en polvo a un coste total superior a los 90 millones de dólares. Nada de esto es exclusivo de Estados Unidos o la India.
Los países de la Unión Europea gastaron 39.000 millones de dólares en subvenciones directas en 2002 y sus consumidores gastaron el doble en alimentos con precios inflados por estos programas estatales de agricultura. Al mismo tiempo, el excedente de comida se vendía por debajo del coste del mercado mundial, bajando así los precios que los agricultores de los países del tercer mundo podían cobrar por sus productos. En todos estos países no solamente el gobierno, sino también los consumidores son los que costean los programas de apoyo a los precios agrícolas, el gobierno directamente a través de pagos a los agricultores y empresas de almacenamiento y los consumidores indirectamente a través de los precios inflados. En el año 2001, los consumidores estadounidenses estaban pagando 1.900 millones de dólares anuales en precios artificialmente altos únicamente por productos que contienen azúcar, mientras que el gobierno gastaba 4 millones mensuales solamente en almacenar el excedente de azúcar. Al mismo tiempo, The New York Times informaba de que los productores de azúcar eran grandes donantes de los dos grandes partidos políticos de Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y que el costoso programa de apoyo al precio del azúcar tenía apoyo bipartidista. Los productores de azúcar de la Unión Europea son subvencionados aún más que sus iguales en Estados Unidos, y el precio del azúcar en estos países es de los más altos de todo el mundo. En el año 2009, The New York Times informó que las subvenciones al azúcar en la Unión Europea eran tan fastuosas que incluso Finlandia, un país de clima frío, comenzó a producir más azúcar, a pesar de que el azúcar extraída de la caña que se cultiva en el trópico puede producirse a un coste mucho menor que la azúcar extraída de la remolacha que se cultiva en Europa. En el 2002, el Congreso estadounidense aprobó una ley de subvención agrícola que, según estimaciones, costó a la familia estadounidense media más de $4.000 en la siguiente década en concepto de impuestos y precios de alimentos inflados. Y este no era un hecho novedoso. A mediados de la década de 1980, mientras que el precio del azúcar era de 4 centavos por libra en el mercado mundial, el precio al por mayor dentro de Estados Unidos era de 20 centavos por libra. El gobierno estaba subvencionando la producción de algo que los estadounidenses podrían haber comprado a un precio menor sin necesidad de producirlo en países del trópico. Esto ha venido ocurriendo con el azúcar durante décadas. Y no es algo exclusivo de Estados Unidos. En los países de la Unión Europea, los precios del cordero, de la mantequilla y del azúcar son más del doble de su precio en el mercado mundial. Como afirmó un periodista de The Wall Street Journal, cada vaca de la Unión Europea recibe más subvenciones diarias que lo que necesitan para alimentarse la gran mayoría de los habitantes del África subsahariana. A pesar de que la lógica original de los programas de apoyo a los precios en Estados Unidos era rescatar a las familias campesinas, en la práctica la mayoría del dinero fue a parar a las grandes empresas agrícolas, varias de las cuales recibieron millones, mientras que la granja media recibió apenas algunos cientos de dólares. Asimismo, la mayor parte del dinero de la bipartidista ley de subvención a la agricultura irá a parar al 10% de los agricultores más ricos, entre los que se encuentran David Rockefeller, Ted Turner y una decena de empresas incluidas en la lista de las 500 más ricas según la revista Fortune. En México el 85% de las subvenciones agrícolas las reciben también el 15% de agricultores más grandes. Lo que es esencial para entender el papel de los precios en la economía es que los persistentes excedentes son el resultado de la fijación de precios artificialmente altos, tanto como la escasez persistente es el resultado del mantenimiento de precios artificialmente bajos. Pero las pérdidas no consisten simplemente en sumas extraídas a los contribuyentes o a los consumidores y destinadas al beneficio de las empresas agrícolas y agricultores. Estas son transferencias internas de un país que no reducen directamente el total de la riqueza del mismo, sino que las pérdidas reales del país en su conjunto vienen de la mala asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos. Debido a los precios artificialmente altos decretados por el gobierno, recursos escasos como la tierra, el trabajo, los fertilizantes y la maquinaria se utilizan innecesariamente para producir más comida de la que los consumidores quieren comprar.
Todos los vastos recursos que se utilizan en Estados Unidos para la producción del azúcar son desperdiciados, cuando este podría ser importado de países del trópico donde se produce a mucho menor coste en un ambiente natural que facilita su cultivo. La gente pobre, que gasta un alto porcentaje de su renta en alimentación, se ve forzada a pagar mucho más de lo necesario por la comida que compran, con lo que les queda menos dinero para otras cosas. Incluso aquellas personas con cupones de alimentos se ven obligadas a comprar menos con dichos cupones cuando los precios están artificialmente inflados. Desde un punto de vista puramente económico, es contradictorio subvencionar a agricultores a través del incremento forzado de los precios, para después subvencionar a algunos consumidores a través de la reducción de sus gastos particulares en alimentos subvencionados, como ocurre en la India y en Estados Unidos. Sin embargo, desde el punto de vista político, es perfectamente posible y conveniente para ganar el apoyo de dos diferentes clases de votantes, dado que la mayoría de ellos no entiende las repercusiones económicas de estas políticas. A pesar de que las subvenciones y controles de precios agrícolas surgieron durante tiempos difíciles como medidas humanitarias, estos han conseguido mantenerse mucho más allá de aquellos tiempos porque desarrollaron un conjunto de votantes organizados que amenazan con crear problemas políticos si estas subvenciones y controles fuesen retirados o incluso reducidos. Los agricultores bloquearon las calles de París con su maquinaria agrícola cuando el gobierno francés dio señales de que disminuiría sus programas de agricultura o permitiría la importación de más productos agrícolas extranjeros. En Canadá, los agricultores que protestaban por los bajos precios del trigo bloquearon carreteras y cercaron con tractores la capital, Ottawa. En Estados Unidos, menos del 20% del ingreso agrícola proviene de las subvenciones estatales. Sin embargo, en Japón estas constituyen el 40% de este ingreso. En Corea del Sur y Noruega, este número asciende a más del 60%.